historias increíbles sobre reencarnación. También teorías científicas difíciles de creer. Además, la vigilancia extrema que usan los gobiernos para controlar a los ciudadanos. Las tácticas de guerra más relevantes en la historia. Y finalmente, hablamos de Jacques Verges, el abogado del terror. Todo será BDC. La naturaleza es cíclica. Al día siempre le sigue la noche y luego un nuevo día. Las estaciones van una tras otra para volverse a repetir de manera infinita. Por eso, a algunos no les parece tan disparatado pensar que la vida humana también es cíclica. Nacemos, crecemos, morimos y después volvemos a nacer. ¿Será? Hablemos de la reencarnación. Es difícil de creer. La mayoría de las religiones orientales creen que la esencia de una persona puede pasar de un cuerpo a otro después de la muerte. A esto se le llama reencarnación. Un caso extraño fue el de James Leininger, un pequeño niño de 2 años que comenzó a tener pesadillas en las que gritaba: "El avión se está incendiando". Repito, el avión se está incendiando. Con el tiempo, el pequeño comenzó a contar detalles sobre la vida de un piloto de la Segunda Guerra Mundial llamado James Houston, que fue derribado por un avión japonés. El niño dio incluso el nombre del portaaviones desde el que despegó y de uno de sus compañeros. Al investigar los datos, comprobaron que todos eran ciertos, con lo que varias personas, incluyendo algunos que conocieron al piloto, creen que James Leininger reencarnó en el pequeño. Les cuento, hace algunos años en la India nació una niña con 4 brazos y 4 piernas, debido a que cuando era un feto había observado a su gemela. Tal vez recuerdan esa historia. Al verla, muchos pensaron que la niña era la reencarnación de la diosa hindú de 4 brazos, Lakshmi. Un famoso que creyó ser la reencarnación de alguien más fue el pintor Salvador Dalí. Resulta que 9 meses antes de que Dalí naciera, su hermano mayor, también llamado Salvador, murió de gastroenteritis. Cuando tenía 5 años, Dalí visitó la tumba de su hermano y sus padres le dijeron que era la reencarnación de su difunto hermano, algo que con el tiempo llegó a creer. De acuerdo con Dalí, su hermano fue una primera versión de él mismo, que fue concebida demasiado en el absoluto. La imagen de su hermano muerto aparece en varias de sus obras y en sus escritos. Dalí decía tener mucho estrés por la presión de vivir al mismo tiempo como su hermano y como él mismo. La mayoría de los casos de reencarnación son de personas comunes y corrientes que recuerdan ser alguien famoso. Pero de lo contrario. Por ejemplo, después de hablar con una vidente, el músico inglés Phil Collins llegó a pensar que era la reencarnación de un sobreviviente de la batalla del Álamo. Muchos investigadores han tratado de comprobar la veracidad de la reencarnación. Uno de ellos fue Ian Stevenson, quien registró más de 3,000 casos de niños de todo el mundo que decían recordar vidas pasadas. De acuerdo con los datos que obtuvo, la mayoría de los niños hablaban de sus vidas pasadas entre los 2 y 4 años de edad, y al cumplir los 8, dejaban de hablar de ellas por completo. También encontró varios casos en los que los niños tenían algún tipo de marcas o deformidades que se relacionaban con sus recuerdos de vidas pasadas. Por ejemplo, un niño con una malformación en sus dedos decía recordar una vida en la que había sufrido un accidente en el que había perdido los dedos. Ian Stevenson murió en el 2007, rodeado de críticas por su trabajo pseudocientífico sobre la reencarnación, pero con su muerte quiso hacer un último experimento. Dejó un armario cerrado con un candado de combinación. Dijo que tras su muerte trataría de pasarle la combinación, de alguna manera, a uno de sus colegas. O tal vez, algún día llegará un niño que recuerde exactamente esa combinación de una vida pasada, la vida pasada de él. Difícil de creer.
¿De dónde venimos? ¿Cuál es la verdadera forma del universo? ¿Qué es la realidad? Estas son algunas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Y eso incluye a los científicos, a los que saben, que buscando respuestas han propuesto teorías acerca de la existencia humana que suenan descabelladas, extrañas o difíciles de creer. La película Matrix afirmaba que los seres humanos vivíamos en un mundo creado por computadoras. Una simulación, y aunque esto suena a ciencia ficción, algunos investigadores, como el filósofo británico Nick Bostrom, afirman que nuestra existencia podría ser precisamente eso, una simulación. Una especie de programa de computadora creado por una inteligencia superior. Su teoría dice que en algún momento alguna civilización creará una inteligencia artificial tan poderosa que será capaz de generar mundos virtuales completos. La pregunta de Bostrom es, ¿y si ya existe una civilización que lo logró? ¿Y si nosotros somos uno de esos mundos virtuales creados por una inteligencia artificial que desconocemos? Otra teoría difícil de creer dice que todos tenemos al menos un doble exacto en algún lugar del universo. Los agujeros negros son objetos tan densos y con tanta fuerza de gravedad que nada puede escapar de ellos. Nada, ni siquiera la luz. Se sabe que estos eventos pueden tragar galaxias enteras, pero pregunto, ¿qué pasa dentro de un agujero negro? Nadie lo sabe. Y sin embargo, algunos científicos dicen que dentro de él, de cada hoyo negro, se crea un nuevo universo, formado con la energía y materia de los objetos que ha engullido. Es decir, como si fuera una puerta. Y esto significa que nosotros podríamos vivir dentro de un agujero negro y no lo sabemos. Hemos hablado de la existencia, pero ¿qué hay del fin de nuestra vida? Se cree que existen universos paralelos al nuestro y que a lo largo del tiempo han chocado entre sí, destruyéndose. Entonces pregunto, ¿podría ser que uno de esos universos paralelos choque con el nuestro? Es muy probable. Una de las teorías más recientes y extrañas acerca del universo es la que dice que el tiempo se está haciendo más lento y que eventualmente se detendrá. Esto significa que poco a poco todos los movimientos del universo se asemejarían a lo que vemos hoy en cámara lenta, incluyendo a nosotros. Dicha teoría también dice que algún día todo se quedará inmóvil, congelado, y entonces el tiempo desaparecerá. Muchas de estas teorías pueden sonar como algo de ciencia ficción, pero recordemos que algunos de los avances científicos más importantes fueron inspirados por conjeturas como estas. Después de todo, alguna vez se creyó que la Tierra era plana y tuvieron que surgir locos que se atrevieron a desafiar estas creencias. Difícil de creer. Difícil de creer. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Esto lo dijo George Orwell en su novela 1984, donde una pantalla omnipresente veía todo y a todas horas. Hablemos entonces de la vigilancia total. Alguien nos observa. Es difícil de creer. Pero ¿cómo controlar el pasado? Pues muy simple, con el manejo de la información que en la actualidad está en todos los medios electrónicos. Y para poder controlar los medios electrónicos, ¿quién mejor que los gobiernos? Ya que entre más se incremente la capacidad de las nuevas tecnologías, más posibilidades tendrán los estados policíacos de tenernos seguros, o mejor dicho, vigilados. Esto se puede ver hoy con los escándalos desatados en los Estados Unidos sobre información clasificada y vigilancia de personas, como el caso del programa PRINCE, desarrollado y operado por la Agencia de Seguridad Nacional desde el año 2007, y que básicamente tenía acceso a toda la información que los ciudadanos de ese país guardaban en sus computadoras. Sí, incluyendo sus actividades en Internet, lo que atenta de manera clara y directa contra sus derechos. Esta información
fue sacada a la luz pública por el administrador de sistema Edward Snowden en mayo del año 2003, y desde entonces se ha desatado una gran guerra mediática y diplomática, persiguiendo a todo aquel que se atreve a revelar este tipo de programas, de controles gubernamentales. Si el gobierno norteamericano comenzó a construir un programa de vigilancia electrónica masiva en su país, pregunto, ¿qué impide que otros gobiernos así de poderosos como el chino o el ruso no hagan lo mismo? Desde hace algunos años, las cámaras de seguridad en las calles y edificios son comunes. Inclusive, todos estamos de acuerdo en que deben ser utilizadas para proteger a los ciudadanos. Pero, ¿qué ocurriría si esa infraestructura se usara para vigilarnos y espiar en nuestra vida privada? Aunque esta idea pueda parecer sacada de una película de espías, la verdad es que los casos de Snowden y Bradley Manning nos demuestran que ya se está utilizando con esos fines y que la información es tal vez el bien más valioso que poseemos los ciudadanos. No obstante, de la misma forma que Manning y Snowden, otro hombre llamado Daniel Ellsberg fotocopió en 1969 algunos documentos del Pentágono. Luego los filtró a los medios, dando a conocer la verdadera posición del gobierno frente a la guerra de Vietnam. Con esto, ciertamente, no se acabó la conflagración, no, pero sí se modificó la forma en que la sociedad norteamericana miraba el conflicto, y entonces ayudó a poner fin lo antes posible. Por ello, es que la privacidad de nuestra información es un derecho, pero también conlleva la obligación de saber qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por último, una recomendación. Cuando se encuentren en un lugar público donde exista una red abierta a la cual se pueda conectar, si lo hace, procure no realizar transacciones financieras o teclear las contraseñas que usted pueda ingresar, ya que esa información puede ser observada por la persona que administre esa supuesta red gratuita. Y lo que puede hacer con esa información, imagínenlo, sería difícil de creer. Difícil de creer. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Por eso, los ganadores son aquellos que logran diseñar las estrategias más ingeniosas para tomar desprevenidos a sus enemigos. Hoy haremos un recorrido por la historia de las tácticas de guerra más difíciles de creer. Para vencer a tu enemigo, muchas veces es necesario el elemento sorpresa. Por eso, las emboscadas, que consisten en esconder las tropas para atacar a un enemigo y que suelen tener éxito. Una de las emboscadas más importantes en la historia fue la de la batalla del bosque de Teutoburgo, donde el Imperio Romano se enfrentó a las fuerzas germanas, a las que consideraban bárbaros, sin ninguna noción de estrategia. No obstante, los germanos demostraron todo lo contrario al convencer a un oficial romano para que se les uniera y dirigiera sus tropas hasta el bosque. Y fueron sorprendidos por un feroz ataque que culminó con la muerte de 3 legiones y puso un límite a la expansión del imperio, que durante los próximos 400 años no volvió a intentar conquistar Germania más allá del río Rin. A veces lo más sorprendente es lo más común, como en la batalla de Hollabrunn, cuando las tropas de Napoleón lograron tomar un puente fuertemente resguardado por sus enemigos. Simplemente caminando, caminando a través de él de manera casual, fingiendo que los altos mandos habían firmado una tregua. A veces, pegarle a la mente de un enemigo puede ser más efectivo que un ataque físico. A esta estrategia se le conoce como guerra psicológica y se basa en confundir o inspirar miedo, terror al enemigo. Uno de los primeros ejemplos de esto fue el llamado ejército de los 10.000 inmortales del rey Ciro II. Se les llamaba así los 10.000 inmortales porque parecía que no podían morir, ya que después de las batallas nunca se encontraban sus cadáveres. La razón era simplemente que cuando uno de estos soldados moría, sus compañeros se encargaban de sacar el cadáver del campo de batalla. Así que perdieran o ganaran,
Nadie jamás veía el cadáver de uno de estos inmortales. Y siempre había soldados de reserva para que su número jamás, nunca bajara de 10,000. Enfrentarse a soldados inmortales es una cosa, pero ¿se imaginan pelear contra vampiros? Pues la CIA se aprovechó de las supersticiones de las guerrillas de Filipinas, haciéndolos creer que estaban siendo atacados por ellos, por vampiros. Simplemente secuestraban a algunos de los soldados enemigos, drenaban su sangre y dejaban sus cadáveres a la vista de los guerrilleros. Bajo ciertas circunstancias, la estrategia de las guerrillas puede ser efectiva. Esta estrategia utiliza a un pequeño grupo de combatientes que aprovechan el elemento sorpresa y su rapidez. Lo hacen para poder dominar a un ejército tradicional que carece de tanta movilidad. Las guerrillas atacan de manera sorprendente, rápida, intensa. Después huyen, aprovechando su reducido número para poder ocultarse. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de estrategia fue la guerra de Vietnam, donde el Vietcong, tras una larga batalla, logró que los Estados Unidos, uno de los más grandes poderes militares en la historia, retiraran sus tropas del país, después de haber perdido a más de 50,000 soldados. Por último está el espionaje, una táctica que sirve para conocer y adelantarse a los planes del enemigo. La principal cualidad de un espía es que pueda pasar desapercibido, que sea quien menos te imagines. Ejemplo, un animal. Y para este fin, en muchas guerras se han utilizado desde palomas con cámaras fotográficas hasta delfines con radares. Difícil de creer. La salud es lo más importante del mundo. Y cuando no la tenemos y los métodos convencionales fallan, la mayoría estamos dispuestos a tratar lo que sea. Lo que sea. Aunque sean terapias difíciles de creer. Para la mayoría, la orina es un producto de desechos de nuestro cuerpo que una vez que está afuera, la queremos lo más lejos posible de nosotros. Pero hay quienes creen que la orina puede tener usos terapéuticos o hasta cosméticos. Los que practican esta terapia piensan que beber la propia orina puede ayudar a curar enfermedades como el lupus o hasta algunos tipos de cáncer. También hay quienes se la untan para embellecer la piel e incluso algunos se la inyectan. Algo que puede ser muy peligroso por las toxinas que contiene. Se dice que el alcohol puede borrar todos nuestros problemas. Y si no resulta, tal vez deban probar algo más potente, como el vino de serpiente. Un vino que se consume en Asia que mezcla el alcohol con el veneno de serpientes, obvio. Supuestamente, este vino sirve para aliviar males como la artritis o los dolores musculares. Y mientras más venenosas sean las serpientes, más efectivo. Muchas terapias dependen de productos animales. Por ejemplo, en Japón, las geishas solían usar excrementos de golondrinas en su rostro para aclarar y embellecer su piel. Este tratamiento se ha vuelto a poner de moda y en la actualidad se usa en varios reconocidos spas del mundo. El veneno de las abejas también se utiliza como una forma de terapia para curar la artritis y la esclerosis múltiple. Los que la practican tienen que ser picados por abejas varias veces al día como si fuera su dosis de medicina. Por otro lado, la gusanoterapia es otra práctica antigua que está retomando importancia. Esta consiste en aplicar gusanos estériles sobre una herida para que se coman el tejido muerto, ayudándola a desinfectarse y cicatrizar. Si lo que usted busca es una terapia, digamos que con más estilo, ¿por qué no aplicarse un facial, pero con oro de 24 quilates? Algunos spas de lujo hacen estos faciales que supuestamente aprovechan los iones negativos del oro para romper las barreras y así permitir una penetración más profunda de los productos cosméticos. Se dice que la risa es el mejor remedio para las penas y tal vez también lo sea para las enfermedades. Por eso, en las últimas décadas, la risoterapia se ha vuelto muy popular.
Esta no se puede considerar una terapia en sí, ya que no cura enfermedades por sí misma, pero logra potenciar los efectos de los tratamientos médicos al mejorar el estado anímico del paciente. Se recomienda hacer sesiones en grupo para que la risa se contagie de unos a otros. Y se asegura que con reírse durante 1 minuto 3 veces al día es suficiente para mejorar la calidad de vida de una persona. Sin embargo, esta terapia no es para todos, ya que los pacientes recién operados con heridas abiertas o las mujeres embarazadas pueden lastimarse al reír. Y para los que sufren de alergias, se está experimentando con una nueva terapia. Esta consiste en contagiar a los alérgicos con parásitos intestinales. Esto porque se ha observado que aquellos países con alta incidencia de parásitos intestinales tienen muy pocas alergias o enfermedades autoinmunes. Difícil de creer. El 1 de noviembre de 1755 ocurrió uno de los terremotos más desastrosos de los que se tenga registro. A este movimiento telúrico se le conoce como el terremoto de Lisboa. Sus efectos se sintieron por todo el planeta, ya fuera en forma de tsunamis o réplicas. Pero la importancia de este evento va más allá de su poder destructivo. Dicho desastre natural marcó el inicio de la sismología moderna, transformando el pensamiento humano. Hablemos entonces de los peores terremotos en la historia y sus consecuencias difíciles de creer. Hace poco más de 2 años, la humanidad se estremeció con las imágenes y la terrible amenaza de un desastre nuclear de proporciones mundiales, ocasionada por un terremoto de 9 grados que arrasó las costas japonesas de Fukushima. El conteo de vidas humanas perdidas se detuvo en los 15.883 seres humanos, aunque las autoridades reconocieron que todavía había más de 3.000 personas desaparecidas. Los costos materiales ascendieron a $235 mil millones, lo que lo hace el terremoto más caro en la historia. Por otra parte, hay que recordar que el inicio del siglo XXI ha estado plagado de estas calamidades. Recordemos algunas fechas como el 26 de diciembre del 2004 en el Océano Índico, donde ocurrió el que está considerado el segundo terremoto más intenso del que se tenga registro. Las impresionantes imágenes que captaron los videoaficionados de ese desastre cambiaron la percepción de muchos sobre la fuerza de la naturaleza, al grado que hoy en día son pocos los que desconocen el significado de la palabra tsunami. Otros terremotos en esta primera década del nuevo siglo ocurrieron en el año 2009 en Italia y Haití, dejando comunidades enteras sin un techo donde guarecerse. A esta lista se suman países como Costa Rica, Perú y Argelia, que han visto cómo en estos años la Tierra ha demostrado su poderío de forma violenta. China ha enfrentado en menos de 10 años 7 terremotos de mediana y gran intensidad. Lo que hace pensar a muchos que si bien es cierto que tiembla todo el tiempo y en todos lados, parece haber un incremento en los últimos años. México es un lugar donde los temblores son más comunes de lo que nos gustaría, debido a que una buena parte de nuestro país se encuentra dentro de lo que se conoce como cinturón de fuego, por lo que podemos hablar de al menos 6 grandes terremotos de los que tenemos registro. El puerto de Acapulco fue víctima en su historia temprana de varios que provocaron tsunamis que literalmente destruyeron lo que entonces era un pequeño poblado. Los más fuertes ocurrieron en los años de 1732, 1907 y 1909. Y aunque la población era bastante pequeña en ese entonces, sí se registraron víctimas mortales además de cuantiosos daños. En 1932 ocurrió el que se conoce como el terremoto de Jalisco-Colima, un movimiento telúrico que se dejó sentir hasta Guatemala y ocasionó la muerte de por lo menos 300 personas. Este está considerado el segundo de mayor magnitud en nuestro país. Otro de los más mortíferos ocurrió en Veracruz en el año de 1973. Este movimiento telúrico dejó, según cifras extraoficiales, más de 4.000 muertos y miles de damnificados. Pero, sin lugar a dudas,
Los que han azotado a la Ciudad de México son los más recordados, siendo el de 1985 el más temido. Y esto no solo por la intensidad, sino debido a la mala calidad de muchas construcciones que elevó con su derrumbe el número de muertos. Según datos extraoficiales, hasta los 40,000 fallecidos. Todavía está muy lejos el día en que podamos predecir cuándo ocurrirá el próximo gran sismo. Pero algunos aseguran que en estos años vendrá el más grande que se tenga registro en la historia del planeta. Los terremotos más intensos han ocurrido en regiones que están dentro de lo que conocemos como el cinturón de fuego, pero el de mayor intensidad y varios de los más destructivos han golpeado al país sudamericano de Chile. Según todos los registros, el temblor de Valdivia en 1960 fue el más poderoso que la humanidad ha tenido que enfrentar. Todo comenzó con una serie de eventos telúricos de alta intensidad que afectaron diversas comunidades de Chile. Y mientras las autoridades y el pueblo chileno se preparaban para apoyar a sus compatriotas afectados, se presentó un terremoto de 9.5 grados. Este ocasionó un maremoto que afectó las costas de Japón y Hawái, dejando al menos 2,000 personas muertas. Además, propició la erupción del volcán Puyehue. Por fortuna, el pueblo chileno alcanzó a reaccionar junto con su gobierno, evitando que la tragedia fuera aún mayor. Es lamentable que muchas de las muertes que ocurren debido a un terremoto sean porque las personas no ponemos atención a las sencillas indicaciones de protección que nos podrían salvar la vida. Por ello, el que no sepamos qué hacer y cómo reaccionar ante un sismo es difícil de creer. En un documental dedicado a Jacques Vergès o Vergès, uno de los más controversiales abogados de la historia, él señaló que estaría dispuesto a defender a Hitler o a todo el mundo a condición que se declaren culpables. Esta forma tan particular de pensar era uno de los rasgos distintivos del jurista cuya trayectoria fue difícil de creer. El francés Jacques Vergès, mejor conocido como el abogado del terror, se ganó a pulso su apodo por defender a los criminales más aborrecibles de su tiempo. Cobró fama cuando defendió a la terrorista argelina Jamila Bouguiré, con quien por cierto se casó y tuvo 2 hijos. Siendo partidaria del Frente de Liberación Nacional, esta mujer se opuso a la dominación colonial francesa de Argelia. Fue capturada, torturada y condenada a morir en la guillotina por los franceses. Pero Vergès abogó por ella y pudo lograr su liberación anulando la pena capital. Otro de los defendidos del jurista fue el viceprimer ministro de Irak, Tariq Aziz, asesor y mano derecha de Saddam Hussein. En la actualidad, está preso en la cárcel de Camp Cropper en Bagdad, donde purga una condena de 15 años por su participación en las ejecuciones de 42 comerciantes. Pero, hay que decirlo, fue absuelto de algunas ejecuciones contra colaboradores de Saddam Hussein. Uno de los casos más relevantes de Jacques fue el de Klaus Barbie, alias el carnicero de Lyon. Este alto oficial de la SS y jefe de la Gestapo cuando Francia se encontraba bajo el dominio nazi, es señalado como responsable directo de incontables crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las atrocidades cometidas por el carnicero de Lyon, sobresale la captura de 44 niños judíos cuando estaban escondidos en la villa de Issy, así como la tortura y ejecución de Jean Moulin, director del Consejo Nacional de la Resistencia en Francia. Pero no solo eso, Klaus Barbie contribuyó para que en ese país fueran enviadas 7.500 personas a los campos de concentración, además de la muerte de casi 4.500 individuos y el arresto de 14.000 combatientes de la resistencia. Aún así, este monstruo se libró por un tiempo de ser enjuiciado por sus maquiavélicas decisiones. En Argentina,
asumió una identidad falsa. Luego se escondió en Brasil hasta que los franceses lo juzgaron y condenaron a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. No obstante, el proceso legal atrajo la atención mundial, ya que Vergès desprestigió al sistema judicial de Francia. Argumentó que era una nación donde su gente había perpetrado crímenes similares. Argumentos de este tipo le otorgaron a Vergès un lugar privilegiado como abogado. Se le veía como un hombre frívolo, astuto, radical e inteligente. Su don de convencimiento aterraba a los tribunales que enfrentaba. Aún durante los 8 años en que dejó de ejercer y cuyo paradero fue un misterio, su fama no decayó. Se había convertido en toda una leyenda y su regreso siguió levantando ámpula, como cuando representó a Khieu Samphan, jefe de Estado de la Kampuchea Democrática, mejor conocido como el cerebro de los Khmeres rojos en Camboya. Samphan, junto a Kang Kech Leo, director del Centro de Interrogación, Torturas y Ejecuciones, así como Nuon Chea, mano derecha de Pol Pot, fueron enjuiciados por el tribunal por el genocidio camboyano, por el sanguinario régimen que establecieron en el país en los años 70, periodo durante el cual 1.600.000 personas desaparecieron. Como vemos, la trayectoria profesional del abogado del terror transitó en medio del huracán. Incluso su propia muerte, a los 88 años de edad, dio de qué hablar, ya que sucedió en la misma habitación donde murió el filósofo Voltaire en 1778. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.